Bueno chavales, el video me quedó bastante largo, así que me voy a ahorrar la introducción innecesaria y dar inicio inmediatamente con lo que vinimos a ver. Como curiosidad, probablemente el dibujo de Garouden se les hará bastante familiar, y eso se debe a que el arte de este manga corre de la mano de Keisuke Itagaki, quien creó e ilustra el manga de Baki. Yo también me asombré bastante ya que curiosamente leí Garouden hace como 4 años atrás, mucho antes que Baki, así que imaginarán que para mí fue una gran sorpresa descubrirlo. Pero en fin, el luchador que representa a este verso, es su protagonista, el experto en peleas clandestinas Bunshichi Tamba, quien tiene como deporte derrotar a los campeones y celebridades de la televisión en la calle. Su meta era vencer a todos los grandes maestros y luchadores y demostrar que era el número 1. Sin embargo, cuando parecía que estaba a punto de alcanzar su propósito se topó con un club de lucha subterráneo conocido como FAU, en español, Federación de Lucha Amateur. Desafortunadamente para Tamba, lo que él creía como el poder supremo en el mundo de las luchas, para este nuevo sendero que se había abierto a sus pies, era algo común. Tan común que fue derrotado por un desválido del mundo de la lucha libre. La aplastante derrota lo obligó a mejorar antes de buscar su revancha. Años más tarde, regresó más fuerte que nunca y pasó de ser un buscapleitos del bajo mundo, a un luchador reconocido en el campo de las artes marciales por sus grandes peleas capaz de atraer la atención de los dos monstruos de la lucha profesional. Makoto el Gran Tetsumi, dueño de la FAU, y del otro lado, el demonio del karate, Matsuo Shozan, el dueño de las mejores escuelas de karate en todo Japón. Las dos leyendas vivientes tratan de reclutar a Tamba para que luche en su propio lado, mientras que en el proceso Bunshichi experimenta luchas y combates como nunca había imaginado. Tamba es un prodigio en las artes marciales. Posee una fuerza y técnica impresionante, y se ha ganado el respeto de muchos luchadores profesionales y grandes maestros. Un joven Tamba se enfrentó a Shizuka Kiryu, un luchador de sumo, capaz de hacer girar a 180 grados la cabeza de sus enemigos con solo una cachetada, y además de hacer temblar una casa entera con solo dar un simple paso. Tamba era capaz de hacerlo sangrar a puros puñetazos y patadas, y por si fuera poco, sobrevivió a uno de sus cachetazos que lo mandó a volar varios metros. En el momento que parecía perder completamente la cordura, solo la presencia de Bunshichi obligó a Shizuka a abandonar la pelea por temor a perder su vida de continuar la batalla. Incluso antes de proceder a realizar el duro entrenamiento de 3 años que se propuso para vengarse de Kajiwara, Bunshichi como prueba de su poder se dispuso a hacer temblar un enorme edificio con el ímpetu de su puño. Dicho y hecho, arrojó un fulminante golpe contra la enorme estructura, y si bien a simple vista pareció no ocasionar nada, las últimas plantas del edificio se estremecieron y la gente llegó a pensar que lo que estaba sucediendo era producto de un terremoto. Tras ser derrotado por Kajiwara de manera aplastante, se embarcó en un mortal entrenamiento. 3 años más tarde, Tamba regresó para enfrentarse a la persona que lo había derrotado. Kajiwara ahora era un luchador profesional y uno de los más temidos en el mundo de las peleas. El propio Kajiwara explicó que inclusive era mucho más fuerte que hace 3 años, y sin embargo, Tamba fue capaz de romperle el brazo sin muchos problemas, quedando como el ganador indiscutible del enfrentamiento. Para tener un panorama más amplio y comprender mejor lo que significa haberlo derrotado tan fácilmente, basta ver el poder que tenía Kajiwara en el pasado. Aún inexperto se tanqueó un puñetazo de Bunshichi de lleno, y tras ello, al contemplar la dureza de su cuerpo, lo hizo afirmar que parecía una roca envuelta en papel y goma, una roca con muchas capas. Teniendo en cuenta que Tamba en este punto podía estremecer edificios a puño limpio sin muchos problemas, haber ignorado la resistencia de alguien capaz de soportar semejante fuerza es algo sin lugar a dudas muy impresionante. Sus puños son extremadamente poderosos, incluso se lo han mostrado creando huecos enormes en el suelo, rompiendo huesos con extrema facilidad, mientras que su durabilidad no se queda atrás y rompe con los límites humanos. Golpes de luchadores entrenados, ya sea en forma de patadas o puñetazos, no le hacen ni el más mínimo daño. Puede recibirlos de pie sin moverse un milímetro. Hasta las tacleadas de luchadores profesionales a toda máquina son inútiles. Literalmente, parece como una montaña cuando se trata de combates directos. Su prueba de acero, con la que confirmaría si su entrenamiento realmente había dado frutos, la desataría al enfrentarse al maestro Izumi Soichiro. Para desgracia de Soichiro, Tamba era extremadamente fuerte, y ninguno de sus golpes surtía algún tipo de efecto, siendo derrotado inevitablemente. Posteriormente se enfrentó a Fujimaki Hyozu, de la Escuela de Artes Marciales de Miyaryu.
Mientras se preparaban para la confrontación, despedían un aura hirviendo, que parecía deformar el ambiente. Tanto Tamba como Hyozus mostraron en igualdad de condiciones. Al transcurrir la pelea, Bunshichi lo arrinconó contra una columna de luz y esta, además de doblarse como la frágil rama de un árbol, fue parcialmente arrancada de la superficie. Pudo dañar de gravedad la pierna derecha de Fujimaki, igualando las condiciones de la pelea, ya que anteriormente su mano derecha había recibido un daño importante en un dedo. Tamba declaró que era una pelea sin lugar a dudas entretenida, y se vio en la necesidad de desatar todas sus fuerzas. Se tanqueó un choque contra el suelo que causó un fuerte temblor, y fue capaz de oponer una gran resistencia a la llave de Fujimaki. La conclusión de esta batalla, sin embargo, sería postergada por Himekawa Tsutomu al interrumpir el combate. Fujimaki mantuvo un enfrentamiento contra Tsutomu tiempo después, aunque Tsutomu no estaba empleando sus mejores técnicas. Los puños de Fujimaki podían pasar a través de objetos sólidos y destrozarlos como una filosa espada. Al mismo tiempo, entabló un combate contra Himekawa luchando de manera casual. Más adelante, Tamba se enfrentaría a Tsutsumi Hyōi. Los dos guerreros tenían estadísticas similares en todos los aspectos, tanto en fuerza y resistencia como en velocidad, lo que se prueba viendo solo el primer golpe que se dieron, el cual ocasionó que ambos cayeran desplomados en el suelo. Luego de semejante inicio, mostrando un aguante sin igual, se levantó y continuó luchando. Se tanqueó una serie de puñetazos rápidos y pesados de Tsutsumi por un minuto consecutivo, hasta que finalmente logró romper su defensa y de una patada pudo noquearlo por unos segundos. Ambos monstruos prosiguieron intercambiando golpes, al punto de que Tamba estaba perdiendo la razón. Desde muy joven Bunshichi descubrió que dentro suyo, como de cada hombre fuerte, había una fuerza incontenible que solo puede romper sus cadenas y escapar en momentos de adrenalina extrema. Por puro instinto el cuerpo deja de escuchar los deseos de su dueño y la bestia primitiva es liberada desplegando un poder sin igual. Es una especie de modo berserk, que Tamba es capaz de despertar en momentos de aprieto. En combinación con la técnica conocida como el Tiger King, la cual funciona como si sus extremidades pasaran a convertirse en feroces colmillos que pueden someter a cualquier rival mediante una llave brutal, Tamba fue capaz de consolidarse como el vencedor. Llevó a Tsutsumi al límite, quien era capaz de cargar sobre sus hombros 8 bolsas de más de 70 kilos. Literalmente, estaba llevando más de media tonelada, y a pesar de ello Hyōi podía caminar, y hasta arrojar las grandes distancias. Como buen artista marcial, Tamba se vuelve más fuerte tras cada nuevo combate. Desarrolla sus habilidades y las lleva hasta el límite abriéndose por nuevas sendas. Esto le permitió, aún sin encontrarse a plena máquina, sorprender al gran Tatsumi con un golpe que le provocó un sangrado en la nariz. Llegando al final del manga, Tamba derrotó de un solo golpe y sin muchos problemas al discípulo más fuerte de Tatsumi, Koichi Kurama. Kurama era capaz de competir en fuerza con el agarre de manos de su maestro, quien mencionó que era el primero en hacerlo utilizar casi toda su fuerza desde el inicio, y llegó a considerarlo su verdadero sucesor. Incluso mientras hablaba por teléfono seguía ejerciendo un poder que asombró al propio Tatsumi. El gran Tatsumi tiene unas cuantas hazañas que demuestran una gran potencia física. Por ejemplo, cuando era joven e inexperto, se enfrentó al luchador clandestino Crybaby Sakura, el ex campeón del circuito de lucha subterráneo sin restricciones en el que peleaba Makoto Tatsumi cuando era joven. Este monstruo con solo dar un simple paso era capaz de hacer temblar el ring de combate. A pesar de ello, Tatsumi se las arregló para hacer sangrar a Sakura y contener algunos de los ataques más brutales del mismo. Luego de una brutal batalla, Tatsumi fue capaz de vencerlo aunque tras recibir un daño masivo y entablar una difícil pelea. A pesar del paso del tiempo, Tatsumi siguió incrementando su fuerza física, y lo demostraría al enfrentarse a Igor Bob. Igor era capaz de efectuar puñetazos que hacían tambalear el ring. Tatsumi a pesar de ello soportó semejante fuerza en su rostro sin muchos problemas. Finalmente, rompió su brazo como una rama seca y se consagró merecidamente ganador de la lucha. Tatsumi había desarrollado una fuerza, velocidad y resistencia mucho más allá de los límites humanos normales, y se menciona en varias ocasiones que solo puede ser igualado por la habilidad de Shozan Matsuo. Probablemente esto es ilustrado de la mejor manera al ser capaz de detener el puño de Shozan con su mano desnuda. Matsuo es descrito más como un monstruo que un ser humano. De joven se deleitaba matando toros, osos y todo tipo de criaturas salvajes. Se dice que gustaba por cortar el cuerno de los toros a los que se enfrentaba antes de terminarlos de un solo golpe.
Su mano es lo suficientemente fuerte como para cortar botellas de vidrio como si fuera una espada. De joven atacó un torneo de lucha y venció a todos los participantes él solo, y como si fuera poco, hizo añicos el puño de un boxeador. Como simple demostración, incrustó sus dedos en una placa de tatami y lo traspasó de lado a lado. Se dice que el tatami en épocas anteriores era utilizado como escudo contra lanzas y espadas, y aún en la actualidad se había comprobado que podía proteger el cuerpo del disparo de una pistola o una escopeta. En una ocasión se enfrentó a un miembro de las fuerzas especiales y fue atacado por un escudo de un metal reforzado denominado duralium. Intentó aplastar su pie, pero ante la dureza de su cuerpo, este quedó completamente abollado. De un solo golpe no solo abolló el escudo, sino que mandó a volar al luchador sin muchos problemas. Pero todas ellas son simples demostraciones casuales. Lo cierto es que para este punto, la gran mayoría de luchadores eran superiores a Tamba antes de su entrenamiento, y Matsuo no era la excepción. Aunque vale aclarar, que el poder de Matsuo jamás fue mostrado en su plenitud. Con todo esto dicho, Tamba al encontrarse en un nivel cercano al de los dioses de la lucha, Matsuo y Tatsumi, debería poder bajarse un pequeño edificio sin muchos problemas. En el apartado de velocidad, Tamba demostró algunas cuantas hazañas que valen la pena mencionar. Tamba era mucho más rápido que luchadores profesionales, atletas y distintos maestros de artes marciales, capaz de moverse más rápido que el ojo humano. Podía deshacerse de múltiples objetivos tan velozmente que nadie se percataba de sus ataques hasta que sus contrincantes estaban en el suelo. Y por si fuera poco, se ha enfrentado a sujetos increíblemente rápidos, al punto de seguir el ritmo a Fujimaki Gyatso y hasta burlar su reacción en algunos momentos. La hazaña que mejor ilustra la velocidad de Fujimaki la vemos al contemplar cómo esquivó un disparo a quemarropa y redujo al portador del arma en cuestión de segundos. Bunshichi más adelante esquivó y bloqueó una serie de golpes provenientes de Tsutsumi. Aun cuando aumentó la velocidad de ataque, Tamba podía seguir sus movimientos, y aunque no podía escapar de la lluvia de golpes, sí era capaz de bloquearlos. Tsutsumi tenía una velocidad sobrehumana, al punto de que desarmó a 2 maleantes armados tan rápido que la multitud alrededor, cerca de una docena de personas, ni siquiera se había percatado de sus movimientos. A pesar de que nadie lo había visto moverse, Tamba fue el único que percibió sus ataques más rápidos que el ojo humano. Tsutsumi en menos de un segundo efectuó al menos 7 movimientos y ataques de manera simultánea a una velocidad descomunal. Llegando al final del manga era capaz de golpear al gran Tatsumi con un codazo sin que éste llegara a percibirlo hasta ver sangre saliendo de su nariz. Tatsumi pudo bloquear el puñetazo de Matsuo Shozama a toda velocidad, que era incluso más veloz que Himekawa, y tenía hazañas como cortar una botella de vidrio tan rápido que la reacción del líquido era extremadamente lenta. Himekawa mismo declaró que Shozama estaba fuera de este mundo, aunque era poseedor de una velocidad que le permitía crear a pura velocidad imágenes residuales y volverse completamente imperceptible incluso para luchadores altamente entrenados y con una velocidad fuera de los límites humanos. Para percibir sus movimientos era necesario ver grabaciones en cámara lenta. En una ocasión fue capaz de percibir el accionar de una katana en un milisegundo, lo que le permitió mover su cuerpo 10 centímetros antes de que fuera decapitado por accidente. A través de Scaling, Tamba sin lugar a dudas debería poder alcanzar una velocidad supersónica tanto en combate como en reacción. Además de sus características físicas, Tamba puede percibir la presencia de sus enemigos y sus intenciones de ataque aun si estos se encuentran ocultos en la oscuridad o fuera de su rango de visión. Puede golpear los puntos de presión, aplicar llaves mortales, y es un experto en múltiples estilos de batalla. Además tiene una alta resistencia al dolor, que le permite continuar peleando con huesos rotos y músculos desgarrados. Un personaje de lo más poderoso sin lugar a dudas. Quien en esta ocasión enfrentará a Bunshichi es el protagonista de Touhou, Kiichi Miyazawa. También conocido como Kiibo, Miyazawa es actualmente el 15º heredero del estilo Nada Shinkage. Al igual que Tamba es extremadamente poderoso, algo fácil de comprobar desde los primeros capítulos en donde se lo ve enfrentando a luchadores que lo superan en tamaño y peso. A pesar de ello, sus golpes podían desgarrar la carne y romper los huesos de sus rivales sin muchos problemas. Se enfrentó a Kingo, un tipo capaz de dejar enormes huecos, en concreto de una patada random. Kiichi le propinó un puñetazo que lo hizo caer de rodillas y en el proceso dislocó su mandíbula. Posteriormente, con un segundo golpe, le puso la mandíbula de vuelta en su lugar, e hizo que su cerebro rebotara como un pinball de lado a lado dentro del cráneo.
Desató un combate parejo contra Zion, que como mero entrenamiento gustaba por enfrentarse contra animales salvajes. En una ocasión luchó con un toro de 3 metros de largo y 1600 kilos, previamente drogado para aumentar su ferocidad. Sin embargo, Zion logró tumbarlo fácilmente y de un puñetazo lo hizo explotar en pedazos. Zion en sus nudillos tenía una deformación, unas protuberancias que aumentaban el daño ocasionado. Su monstruoso puño destrozaba la carne enemiga como un cincel. Por ello se lo conocía como el demoledor de rocas. Kiichi fue capaz de intercambiar golpes contra Zion, y hasta hacerlo sangrar e incluso soportar de lleno sus puñetazos más poderosos. Finalmente pudo derrotarlo luego de una larga batalla mediante la atadura del prisionero. Luchó contra Suzuki, e inclusive fue capaz de dislocar su mandíbula de un puñetazo. Más adelante se tanqueó el Kaze Atemi de la escuela Agyu. Tomó el golpe de viento de lleno, que tenía el poder para arrancar los órganos internos de una persona, creando un escudo de energía en los abdominales para reducir el poder destructivo del impacto. Este ataque consistía en utilizar el aire para golpear a la distancia, lo cual requería una gran fuerza y resistencia. Esta técnica en manos de Suzuki le permitió golpear 4 veces el gran bombo, una hazaña que pocos en el mundo siquiera podían soñar efectuar. Puede emplear el músculo de hierro, una técnica del Nada Shinkage que le permite al usuario volver sus músculos tan duros que ni siquiera una espada puede atravesar su piel. Gracias a ello recibió la mano perforadora del estilo Onna, capaz de desgarrar la carne, huesos y órganos internos como si fueran papel. Se enfrentó al mono oscuro, quien con sus manos desnudas era capaz de destruir a un ser humano por completo. Su estilo de pelea se basaba en un instinto agresivo, primitivo, monstruoso en todos los aspectos. Le causó un daño masivo y fue capaz de hacerlo enfurecer, lo que causó que el mono oscuro desplegara todo su potencial. Resistió sus ataques más poderosos, y se mostró al mismo nivel, intercambiando puñetazos y patadas, ambos a máximas capacidades. Finalmente se consagraría el vencedor de tan monstruosa lucha. Después de la recuperación de su padre, se enfrentaría a él en las finales de la hiperbatalla, donde se decidiría si verdaderamente Kiichi era un digno sucesor del estilo del Nada. La pelea inició con una confrontación directa entre los dos, mientras Seiko iba con todas sus fuerzas para probar a su hijo. Incluso luego de recibir la patada del tigre de lleno, Kiichi se levantó para seguir luchando. Posterior a este mortal golpe, fue capaz de efectuar un puñetazo que hirió a Seiko en la mejilla y lo obligó a desplegar sus técnicas más letales y fuertes. Mediante el Kai Kanken, fue capaz de dañar de gravedad su muslo derecho, y con una segunda ejecución, logró causarle una herida en su espalda. Lamentablemente en el tercer Kai Kanken, Seiko revelaría el contragolpe, habilidad que le permitía redireccionar la energía del oponente y utilizarla en su contra. Con todo ese daño interno y externo masivo, Kiichi podía seguir combatiendo de igual a igual, soportando continuos puñetazos y patadas. En el proceso, Kiichi seguía desarrollando sus habilidades, lo que le permitió perfeccionar el retorno diferido inverso y contrarrestar el contragolpe de Seiko, y gracias a ello Kiichi dio vuelta a la pelea y se puso a la delantera. El resultado era incierto, pues continuamente uno sobrepasaba al otro, pero algo era claro, Kiichi estaba demostrando ser un digno heredero del Nada. Aun cuando su garganta fue desgarrada, Kiichi prosiguió peleando y amplificando su fuerza, al punto de que imitó la patada del tigre de su padre, e incluso lo superó. Al alcanzar un estado de emancipación, el camino posterior a la preservación y destrucción de las enseñanzas marciales, superó el Nada Shinkage de Seiko, y estaba perfeccionando su propia evolución, un nuevo estilo del Nada que iba más allá. Había alcanzado nuevos niveles, y sus tíos, Sono, el rey de la batalla, y Kiryu, el demonio del Nada Shinkage, estaban asombrados del enorme poder que había despertado, y declararon que se convirtió en una amenaza que no habían visto nunca antes. Finalmente, Kiichi empujó sus sentidos al extremo y le mostraría a su padre la técnica definitiva. Al completar la técnica del espejo, contrarrestó el pie del tigre de Seiko, y según su abuelo, excedió su poder con creces. Utilizó más fuerzas que su padre, y lo obligó a ir más allá de sus límites. Aunque esto no le serviría de mucho, y Kiichi terminaría consagrándose el vencedor de la pelea. Para este punto era superior a su padre, quien podía destruir concreto a puño limpio, además de realizar el ataque de viento de la escuela Agyu 20 veces. Además, Seiko tiene bajo su control la denominada pierna del tigre, cuyo poder se declara superior al pie del dragón con el que se puede romper piedras y rocas fácilmente.
De hecho, Seiko con su pie de tigre chocó de frente con el pie de dragón de Kiryu y semejante colisión destruyó las luces encima suyo debido a la expansión subsiguiente. Seiko podía intercambiar golpes con su hermano, y durante toda la serie se lo retrata a ambos en un nivel similar. Más adelante luchó contra Marcio Naito Jet, el hijo de Kiryu, siendo capaz de contener sus ataques más fuertes. Sus patadas y puñetazos revolvían las entrañas de Kiichi, y hacían retumbar su cerebro. Sin embargo, Miyazawa podía soportar semejante daño aunque con cierta dificultad. Luego de ser apaleado, empleando la técnica que utilizó contra su padre, fue capaz de contactar a Jet, y noquearlo por breves instantes. Aunque como dije, solo fue por unos instantes puesto que Jet se levantó de semejante golpe y siguió luchando contra Kiichi de manera pareja. Al comprender mejor el estilo de Jet, Kiichi lentamente se fue adaptando, hasta el punto en el que incluso sus golpes rápidos, como sus tacleadas dejaron de tener efecto y eran fácilmente contrarrestadas. Más adelante, Sono le propuso a ambos continuar la batalla sin ninguna regla, básicamente, un verdadero encuentro a muerte sin restricciones. Obviamente, los dos aceptaron sin dudarlo. Luego de un feroz intercambio de golpes, Kiichi, para concluir de manera definitiva con la batalla, decidió acudir a la palma de Buda, y aún después de ejecutar tan monstruosa técnica, fue incapaz de derrotar a Jet. Sin más opciones, tuvo que recurrir a un golpe final que consistía en concentrar toda su energía en un golpe mortal, y tras hacer contacto con el enemigo, hacer estallar dentro del cuerpo dicha energía. Finalmente, solo después de semejante ataque pudo consolidarse como vencedor. Al concluir la hiperbatalla como el indiscutible campeón, tendría un combate contra el luchador Bull Masida, un tipo capaz de mover un avión de pasajeros de 200 toneladas a pura fuerza bruta. Bull tenía la fuerza suficiente para demoler muros de concreto con sus puños, o corriendo a través de ellos, y sin embargo, Kiichi soportó varias de sus embestidas y finalmente fue capaz de dejarlo inconsciente sin muchos problemas. Derrotó a Juzo de un solo golpe. Juzo luchó con Bull luego de un duro entrenamiento que tendría con Kiichi. Al ponerse serio, fue capaz de noquearlo con 2 golpes. Lo realmente espectacular de esta proeza, está en el hecho de que Bull se había vuelto mucho más fuerte que antes, aumentando su descomunal fuerza considerablemente a niveles más allá. En el entrenamiento que llevaría a cabo junto a Kiichi, fue obligado a cargar inmensas rocas mientras eran arrojadas de una pendiente desde varios metros de altura. Rocas que fácilmente superaban su tamaño cercano a los 2 metros, y pesaban varias toneladas. Para este punto había aumentado tanto su fuerza que pudo desatar una pelea contra Sono, en igualdad de condiciones. Físicamente Kiichi no tenía nada que envidiarle a su tío, y en cuanto a habilidades especiales tampoco, y esto lo podemos corroborar al ver que fue capaz de repeler su ataque, el Kaisuken, realizando el desplazamiento de energía. Más adelante tomó de lleno el Kaikanken, y lo redireccionó hacia Sono, dañando su brazo izquierdo. Tras semejante demostración, Sono afirmó que se trataba de un contendiente realmente interesante. A lo que Seiko indagó, que el hecho de que llame a Kiichi interesante, significaba que era más fuerte de lo que Sono esperaba que fuera. Pero también, implicaba que Sono aún no estaba peleando de manera seria. Logró ponerlo de rodillas tras contactar una feroz patada en el rostro, lo cual hizo que Sono decidiera por fin pelear con sus máximas fuerzas. Le siguió el ritmo mientras se encontraba enfocado en la pelea seriamente, y podía darse el lujo de intercambiar puñetazos y patadas de manera pareja. Al igual que su fuerza física, su inconmensurable durabilidad siguió incrementándose hasta ser lo suficientemente alta para comerse el impacto del Toshinsou, la palma de destrucción, una técnica capaz de sacudir el cerebro a un ritmo violento, hasta el punto de que la sangre comienza a fluir por los oídos y los ojos luego del golpe. A pesar de ello, Kiichi se levantó después de recibir una segunda palma de destrucción. Al despertar los ojos del cielo, fue capaz de golpear de lleno a Sono, quien en ese momento no solo estaba peleando seriamente, sino que lo estaba haciendo completamente enfurecido. En el final de la batalla, Kiichi desarrolló la técnica Tamasuberi, de esa manera la energía de la patada final de Sono era liberada en el contragolpe de Kiichi, el ataque denominado Gentotsu, con el que fue capaz de noquear al mismísimo rey de la batalla. Había superado con creces a los 3 hermanos Miyazawa, hasta el más poderoso de los 3, al propio Sono. Sono luchó con más de 10.000 hombres a la vez y sobrevivió a una caída de 50 metros desde un barranco. Como método de entrenamiento fue capaz de reducir a simple polvo una enorme roca de un puñetazo.
Su energía era tan abrumadora que incluso las serpientes de cascabel evitaban penetrar aquellos lugares por donde quedaba impregnada. Era ampliamente superior a Kiryu y Seiko, algo que se deja explícito varias veces, y se termina de confirmar en su lucha contra Phantom Joe, también conocido como Kenshi Kaneshiro, el discípulo de Horichiro Kusakabe. Sono tenía una gran ventaja ante Kaneshiro en todos los aspectos y solo se limitó a jugar con él gran parte del enfrentamiento. Esto queda más claro al ver cómo pasó a través de su defensa y rompió su brazo. Aunque Joe más tarde intentó escapar, Sono no se la dejaría tan fácil. Con un simple golpecito rompió su clavícula y finalmente lo dejó fuera de combate sin muchos inconvenientes. ¿Pero por qué es tan relevante esta pelea? Pues, si bien Sono hizo ver a Phantom Joe como alguien débil, lo cierto es que era todo lo contrario, ya que Joe se enfrentó a Kiryu y fue capaz de vencerlo de manera humillante. Al desplegar todas sus fuerzas, como daño colateral los impactos sacudieron la habitación en donde estaban combatiendo. Al utilizar su técnica, el puño fantasma, el primer ataque que le propinó le causó un daño masivo, y en un segundo choque, el puñetazo fue tan mortal que hizo que sus costillas se rompieran y salieran hacia afuera desgarrando su camisa. Semejante daño provocó que Kiryu cayera desplomado en el suelo, algo que para Kichi y los demás era un suceso difícil de imaginar. Ahora, Kiryu tenía un poder descomunal. Al igual que Sono, casualmente podía destrozar enormes rocas a puño limpio, y tal vez su proeza más espectacular, fue haber causado, de una simple patada random, el colapso del viejo templo de Yugen Shinkageryu. Sono incluso superaba por bastante este nivel, y a pesar de ello Kichi fue capaz de vencerlo, convirtiéndose en el absoluto heredero del nada. Durante la guerra entre el estilo Nada Shinkage y Yugen Shinkageryu, se enfrentó a Rino, quien podía agollar acero y concreto con su cabeza. Sus golpes estremecían el enorme camión en donde luchó contra Kichi, y a pesar de eso, Miyazawa no solo resistió la enorme potencia destructiva de los ataques, sino que pudo derrotarlo. Este colosal luchador, de un cabezazo hizo temblar un edificio entero. Tras derrotar a todos los discípulos de Horichiro Kusakabe, aguantó las potentes patadas del estilo Mama Ryuta y Jutsu, del líder espiritual del templo Onikuijima no Tengu, Andou Yumeji, las cuales podían destrozar huesos, órganos internos y hasta objetos sólidos de gran tamaño sin mucha dificultad. Al final, pudo derrotar a Yumeji al disponer del Gentotsu, la técnica que utilizó para vencer a su tío Sono. Kichi es poseedor del pie de monstruo, con el que se puede partir un tronco por la mitad con solo tocarlo. Bajo su poder, causó un fuerte temblor mientras se enfrentaba al usuario Yuntai, Yumeji, y fue capaz de chocar piernas de igual a igual con su verdadero padre, Kukago Kasukabe, a quien se mostró bastante asombrado tras el acontecimiento. Finalmente, se enfrentaría a Kasukabe para zanjar definitivamente el conflicto entre ambos estilos, la batalla final entre el Nada y el Bugen. Inicialmente se tanqueó un golpe que lo mandó a volar 2 metros. Más adelante, fue capaz de arrinconarlo, al punto de llegar a hacerlo retroceder. Cuando parecía tomar la delantera, mediante una distracción Kasukabe logró herir a Kichi de gravedad. Y obtuvo una gran oportunidad para contraatacar con todas sus fuerzas. No obstante, la resistencia de Kichi era superior y pudo soportar todo lo que Kasukabe le arrojaba. Mediante el Katamari no Kikken, el puño masivo, logró poner a Kukago de rodillas, y al efectuar una combinación del Katamari no Kikken le causó un daño masivo. Posteriormente, de un rodillazo lo mandó a volar varios metros. Le propinó la paliza de su vida. Cuando parecía que Kasukabe había tomado la delantera, Kichi comenzó a evolucionar delante de los ojos de su padre y de su tío, de tal manera que a la vista de los presentes, no era Kichi Miyazawa el que peleaba, sino un verdadero monstruo de la lucha. Alguien que parecía inalcanzable e imbatible en todos los aspectos. Tan abrumador poder, forzó a Kasukabe a desatar finalmente su verdadera fuerza. Los ataques que efectuaban eran capaces de crear olas gigantescas producto de las expansiones. Kasukabe casualmente podía destruir la capa de hielo sólida encima del agua y a pesar de ello, Kichi le suministró una paliza digna de su nivel. La conclusión de tan monstruoso duelo llegaría en el momento que Kichi contrarrestó el Gentotsu Topatsu, el ataque fantasma, mediante el Tamasuberi. Luego de noquearlo, finalmente se consagró el vencedor definitivo, e incluso Kasukabe, al despertar del ataque recibido, se arrodilló ante él, en señal de respeto. Había trascendido el puño fantasma, y se había convertido en el guerrero más poderoso. En conclusión, Kichi debería poder bajarse un pequeño edificio sin muchos problemas. Tiene una velocidad monstruosa, que le permite moverse más rápido que el ojo humano.
En los primeros capítulos pudo desarmar a un yakuza, arrebatarle su cuchillo, y antes de que éste caiga al suelo atraparlo para utilizarlo contra un segundo hombre detrás suyo que pensaba desenfundar una pistola. Más adelante Suzuki utilizó el puño de viento para pelar un árbol y Kiibo con sus puños no dejó caer ningún solo pétalo en un radio de 2 metros alrededor suyo. Él explicaba que su técnica seguía estando incompleta, por lo que su potencial latente estaba lejos de mostrarse. Más adelante sus golpes eran incluso tan rápidos que artistas marciales entrenados eran incapaz de verlo. Esquivó una serie de proyectiles a super velocidad, y en una ocasión entrenó con un lanzador de pelotas modificado cuyos disparos eran lanzados continuamente. Bloqueó simultáneamente 7 pelotas y cada una de ellas dio en el centro del objetivo. Y esto solo se trataba del nivel más fácil, él continuó entrenando bajo esta práctica incluso a niveles mucho más duros. Tiene reflejos tan bastardos que incluso con el cañón de un arma en su frente, quien la porta se ve completamente impotente cuando se dispone a desarmarlo. Se enfrentó al mono, quien se dice que es capaz de matar más rápido que una bala. Lejos de ser una exageración, es algo que se menciona en múltiples ocasiones y además posee unas cuantas hazañas para probarlo. Se enfrentó a un regimiento de hombres armados y en múltiples ocasiones esquivó disparos enemigos sin muchos problemas. Era capaz de matar sin que nadie percibiera sus movimientos e incluso, aun cuando corría en dirección a una bala que le habían disparado, y ésta se encontraba a centímetros de impactar, podía acelerar y esquivarla con ceros inconvenientes. A pesar de ello Kiichi podía seguirle el ritmo en el apartado de velocidad de combate, inclusive en plena oscuridad. No solo pudo prever su ataque, sino que fue capaz de blisearlo y propinarle una buena patada. Se enfrentaría nuevamente al mono oscuro pero esta vez sin ningún tipo de limitaciones. El mono podía moverse tan velozmente que el centenar de observadores en las gradas era incapaz de seguirlo con la mirada. Por su parte, Kiichi fue el único capaz de verlo claramente, e incluso sorprenderlo mientras ejecutaba su ataque. En determinado punto de la pelea, Kiichi imitó sus movimientos desplegando una nueva técnica que denominó patada cascada giratoria. Finalmente le siguió el ritmo cuando el mono oscuro se salió de control, hasta que en última instancia lo derrotó. Al pelear con su padre, pudo contrarrestar el Yasatsubame, la golondrina malvada del Nadashinkage, una técnica que consistía en crear una barrera alrededor del usuario, y en el momento que el oponente se adentrase en el espacio del aura proyectada, arroja 2 patadas a velocidades altísimas. Kiichi no solo rompió la técnica sino que fue capaz de burlar la reacción de Seiko propinándole un puñetazo que lo mandó a volar varios metros. Le siguió el ritmo en un combate mano a mano, a pesar de que Seiko en el pasado se enfrentó a Mikhail Milokovic, quien fue capaz de esquivar 2 disparos a quemarropa sin muchos problemas. Seiko demostró una superioridad descomunal en el apartado de velocidad y podía esquivar sus técnicas más letales y veloces. Al disponer del Bosatsuken lo bliseó de manera absurda. En una ocasión fue capaz de huir de una ronda de más de 4000 balas de una ametralladora Gatling. Aunque fue herido un poco, incluso el portador del arma pesada se mostró asombrado de semejante hazaña. Ha combatido contra Kiryu quien mediante el deslizamiento de cabeza fue capaz de reaccionar lo suficientemente rápido para redireccionar el disparo de un rifle Aupe. Hay una prueba para los herederos del Mada, que implica lanzar un golpe frente a un espejo más rápido que el propio reflejo del usuario. No se mueven más rápido que la luz, y a continuación voy a explicar de qué se trata esta habilidad. Esta técnica se basa en la visualización mental del objetivo a atacar. Se trata de abrir un ojo en la mente que le permite moverse más rápido de lo que el ojo real puede ver, y esto hace que parezca que no está golpeando a su objetivo, sino que lo que golpea es su espíritu. De esta forma, aparentemente puede superar la velocidad de su reflejo, aunque en realidad solo da esa sensación a la vista ya que golpea mediante su energía a una velocidad descomunal. Esta técnica de lejos es retratada como una de las más veloces de toda la serie. Combatió contra Naito Jet, quien como parte de un entrenamiento fue obligado a sacar un conjunto de piedras en el fondo de una olla hirviendo. Para evitar quemarse tenía que hacerlo a una velocidad en que sus brazos eran completamente invisibles. Este entrenamiento lo hizo capaz de atacar a una velocidad en la que sus puños desaparecían de la vista del oponente. De esta forma, podía golpear a Kikuta tan velozmente que su escudo muscular no era capaz de seguirle el ritmo. Esta técnica se denominaba Kazumiguki, la neblina invisible, y la aprendió del propio Kiryu. Inicialmente Kiichi era incapaz de ver el movimiento de sus brazos, por lo que casi no podía reaccionar a sus ataques, viéndose arrinconado ante semejante velocidad.
En el transcurrir de la pelea, Kiichi se iría adaptando a los movimientos de Jet, a tal punto de poder esquivar y bloquear sus ataques sin muchos problemas. Le siguió el ritmo a Sono, e imitó el puño invisible. Incluso efectuó un ataque extremadamente veloz que rozó la mejilla de Sono estando en una posición complicada. Vio a través de una técnica que le permitía moverse a una velocidad que parecía instantánea, y no solo lo esquivó, sino que tomó su movimiento y lo usó como contraataque golpeándolo de lleno. En el transcurso, Kiichi dominó el Kime Sorame del Nadashinkage, el ojo en el cielo, una técnica donde el usuario sale fuera de su propio cuerpo y obtiene una vista panorámica de la pelea. A partir de ese momento Kiichi tomó el control absoluto del combate y los movimientos más rápidos de Sono eran completamente inútiles. Los nuevos movimientos de Kiichi estaban frustrando a Sono, que pasó de estar muy serio a estar realmente enojado. Podía prever de dónde vendría el siguiente movimiento e incluso blisearlo abrumadoramente. Sono era capaz de ver con extrema facilidad el puño fantasma de Phantom Joe, que era invisible incluso para tipos como Kiryu y Seiko, y al ejecutarlo daba la sensación de que el usuario se volvía intangible a los golpes del enemigo. Podía realizar el deslizabalas, técnica que le permitía desviar una lluvia de flechas de la misma forma que una gota de agua recorre el cuerpo. Gracias a esta habilidad esquivó cegado 100 flechas y evitó que ni una alcanzara su objetivo. Escapó de la niebla de 4 de Weisel, mediante las piernas del Rey del Loto, y más adelante logró burlarlo de tal manera que mencionó que estaba asombrado de que pudiera moverse tan rápido que sus ojos no pudieran seguirlo. Weisel fue capaz de esquivar una lluvia de balas a quemarropa sin muchos problemas, y más adelante reaccionó al disparo de un lanzagranadas con igual facilidad. Weisel era conocido por su tremenda velocidad que le permitía hacerse invisible al ojo humano como crear imágenes residuales. Más adelante fue capaz de esquivar el Abisitaken de Orochi, el estilo de lengua de serpiente, con el cual Orochi se movía tan rápido que generaba la ilusión de que tenía 3 cabezas y su lengua era un enorme puño que atacaba al oponente a toda velocidad. Se enfrentó a Kusakabe en un combate uniforme, e incluso pudo ignorar su reacción en varios puntos de la pelea. Al despertar los ojos del cielo, podía ver los ataques de su padre en cámara lenta. Ya avanzada la lucha, su ataque y defensa tenían una velocidad tan alta que ambos no podían ser vistos incluso por Seiko, Kiryu y compañía. Eran literalmente invisibles para tipos con una velocidad supersónica. Lo único que se divisaba eran imágenes residuales de choques anteriores, mientras que los movimientos llevados a cabo en el momento eran imperceptibles. Incluso debajo del agua se movían a una velocidad en la que Orochi admitió que era verdaderamente mortificante. Kusakabe se movía a una velocidad tan alta que parecía ignorar las reglas de la gravedad, y sin embargo Kiichi podía ver a través de sus movimientos, y contrarrestarlos constantemente, uno tras otro. Escapó del Morote Senkouken, literalmente mientras estaba enfrente de sus ojos y en el final de la lucha, reaccionó al Gentoksu y se lo devolvió a una velocidad aún mayor evitando cualquier intento de reacción. Kusakabe era superior a Kiryu, Sono, y Seiko, incluyendo a la mayoría de los discípulos de Hoichiro Kusakabe. Mientras que en el pasado fue capaz de desviar un disparo de una AK-47 a no más de 1 metro de distancia. Con todo esto dicho, Kiichi debería tener una celeridad supersónica tanto en combate como en reacción. Y para finalizar con el análisis de Kiichi Miyazawa, es necesario mencionar sus habilidades especiales, de las cuales tiene un extenso arsenal bastante interesante. El estilo Nadashinkage tiene 2 puntos de vista, que se denominan el ojo llamado visión energética y visión celestial. La visión celestial es literalmente una vista desde los cielos, lo cual permite al usuario ver la batalla desde arriba mientras aún enfrenta a su rival. Contempla todo en cámara lenta y realmente claro, y después de eso, el cuerpo reacciona naturalmente, guiado por esta presencia que lo observa todo desde el cielo. Más adelante, se explica que la habilidad consiste en expulsar el espíritu o la conciencia del usuario y contemplar la pelea desde el cielo en una especie de trance astral, mientras aún continúa controlando los movimientos del cuerpo en el mundo real. En su encuentro contra Sono, mantuvo un combate espiritual en su forma astral, y al mismo tiempo, el daño que efectuaban a sus espíritus era retransmitido al cuerpo físico y mortal del usuario. Con la visión energética el ojo se vuelve capaz de percibir la energía. Esta técnica puede ser muy útil a la hora de rastrear al enemigo, ya que es capaz de percibir la energía residual de las personas, los rastros dejados atrás de tal forma que incluso puede reconstruir y visualizar escenas enteras sucedidas horas o días atrás.
Tras entrenar con Kiryu, logró aprender a utilizar el Akei, un golpe de energía que penetra profundamente dentro del cuerpo y cuyas ondas como resultado dañan los órganos internos dejando la superficie intacta. Kiryu le enseñó también el Kai Kanken, el puño de la penetración de la materia, que permite modificar el curso de la onda de choque del Akei a voluntad. De esta forma, mientras golpea el pecho, al modificar la trayectoria, por ejemplo, puede destruir el cerebro. Esta técnica es extremadamente mortal, ya que le permite ignorar la durabilidad al causar un daño interno masivo y concentrado en áreas extremadamente frágiles del cuerpo humano. Cuando la utilizó con su padre, redirigió la onda de choque acumulándola en su muslo para incapacitar sus técnicas de pies y finalmente le causó un daño masivo que desgarró a través de su espalda. Ya en el tercer impacto, Seiko reveló una técnica defensiva para el Kai Kanken, el Atogeashi, que le permitía redireccionar la onda de choque del oponente y utilizar su fuerza contra él. De ahí el nombre, el contragolpe de la escuela del nada. Como un prodigio, en medio de la pelea Kiichi no solo aprendió a utilizar el contragolpe sino que pudo desarrollarlo más allá de eso. Desarrolló una nueva técnica denominada retorno diferido inverso, capaz de contrarrestar la técnica de su padre. Combinando esta técnica con el deslizamiento de cabeza, que le permite disminuir el daño de los golpes en el rostro girando su cabeza a 180 grados, es capaz de utilizar la energía de su oponente para aumentar su propia velocidad y mientras gira su poder no solo se duplica, sino que aumenta, y de esa forma es como si estuviera volviendo el poder del oponente mientras agrega el suyo creando el máximo contraataque. Puede deslizar la energía, lo que le permite repeler golpes de ki sin problemas. Puede utilizar el Ensui, el último método de relajación, también llamado transformación líquida. No es una simple relajación muscular sino una completa. Esta técnica absoluta involucra a ambos músculos, los voluntarios e involuntarios y es obtenida cuando el usuario se ve a sí mismo no como un elemento sólido sino como un líquido. Esto le permite volverse resistente a los agarres, y llaves que tienen como fin destrozar las articulaciones y torcer los huesos hasta romperlos. Él puede dislocarse los huesos y articulaciones a gusto y luego volver a acomodarlas. Puede torcer su cuerpo de manera extrema, algo que solo es posible para aquellos que tienen un control óseo completo, lo que le permitió escapar de la garra de Orochi, quien podía enredarse en el cuerpo humano y apretarlo como si fuera una anaconda enorme. Kiichi tiene la habilidad de imitar las técnicas de sus oponentes con solo verlas una vez. Él las aprende mirándolas y luego las imita a la perfección, e incluso, las mejora. De esa forma copió el Mourouken del Ibuge, de su padre, que permite al usuario desaparecer por un momento. Su capacidad de aprendizaje y adaptabilidad también funciona como una especie de nivel de poder reactivo. Tiene una resistencia limitada a los ataques espirituales, manipulación del alma, y a la reflexión de ataques tanto físicos como de energía, además de poder luchar en una forma astral. De esta forma repelió el arte del Yin y el Yang, el verdadero Yugen Shinkageryu, Inyo-Ugo con no Jutsu, una técnica que le permitía a su padre sincronizar no solo sus cuerpos, sino también sus almas, y de esa forma, todo el daño que Kusakabe había recibido podía transferirlo a Kiichi. Básicamente cualquier golpe que efectuara él también lo recibía, compartía su dolor en todos los aspectos, volviéndose una verdadera sombra del oponente. Sin embargo, Kiichi cortó su propia sombra, el vínculo que Kusakabe creó y permaneció en pie, e incluso ganó al final la batalla. Puede utilizar el Kaisuten, la muerte de 5 años de logro, una técnica cuya ejecución puede ocasionar la muerte inevitablemente luego de 5 años. Durante esos años la víctima sufre un dolor letal, que se siente como si el hígado estuviera siendo comido por un demonio una y otra vez. Esta misma técnica es la que utilizó Kiryu en Seiko y que Sono eliminó antes de que concluyera la maldición. En su larga existencia, el Nada Shinkage ha recolectado métodos de asesinato, pero también de vida y rehabilitación. Gracias a ello Kiichi puede curar tanto su cuerpo como el de terceros mediante la técnica de vida, Kido-A. Mediante esta habilidad pudo reanimar a su padre cuyo corazón había dejado de latir. Puede inducir parálisis al igual que su padre, con solo dar un pequeño toque al oponente. Incluso puede dejar paralizado al rival por 10 minutos. Puede endurecer su cuerpo con una fina capa de energía que le permite aumentar la resistencia y volverse inmune a los ataques capaz de destruir órganos internos. Puede realizar el Zanki, el vacío de aire, que le permite crear una ilusión con su energía y mezclarse con el ambiente para confundir al enemigo. Puede absorber y luego reflejar ataques de energía, puede manipular el ki, tiene resistencia a los ataques que tienen como fin dañar de manera interna, entre otras habilidades. Sin lugar a dudas un oponente extremadamente completo.
Si prestaron atención a esta última sección, se darán cuenta de que si bien en el apartado de velocidad y potencia destructiva están empatados, hay una diferencia abismal en el campo de las habilidades especiales. En este aspecto, Bunshichi no tiene mucho que hacer. La vista del cielo le permitiría a Kiichi contemplar los movimientos de Tamba sin muchos problemas, mientras que al disponer del Akei podría causarle un daño interno del que habría pocas posibilidades de salir con vida. Aún peor, sería la utilización del Kai Kanken, con el cual podría golpear su cerebro, u otras partes del cuerpo realmente delicadas. Ahora bien, ¿esto significaría una lucha fácil para Kiichi? La realidad es que no. Kiichi jamás va con toda desde el principio, en este sentido Tamba podría complicarle bastante las cosas, pero a medida avanzara el combate y Miyazawa desplegara sus habilidades especiales, el resultado estaría sentenciado. Sin embargo, aún sin utilizar sus hacks más rotos, Kiibo todavía es capaz de endurecer su cuerpo para aumentar la resistencia, y en caso de llevarse el combate al suelo, puede escapar fácilmente mediante su control óseo, el Ensui, y también podría regresarle el daño mediante el retorno diferido inverso, entre otras técnicas bastante útiles. Por lo tanto, aun si se baneara el Kai Kanken o la vista del cielo al inicio de la pelea, Kiichi sigue en posesión de una gran cantidad de habilidades con las que afectar a Tamba. Es por ello que Kiichi ganaría la pelea con relativa facilidad, con un merecido 80% a su favor. Luego de haber dicho esto, espero que lo hayan disfrutado y será hasta la próxima. Adiós.